Capítulo 26. La primera vez que marchó a Ciudad Relámpago Escarlata, masacró lo que quedaba de los defensores y les robó su tesoro. Sucedió tan repentinamente que los recuerdos del lugar se llenaron de humo. Se perdió mucho durante esa primera batalla, solo porque pensó que era una buena oportunidad para reclamar los métodos, el conocimiento de cultivo y su tesoro de la secta del Trueno Escarlata. Les benefició, por supuesto. La fama de Verdant Snow creció debido al incidente, y muchas sectas más pequeñas rápidamente cambiaron de lealtad para convertirse en sus aliados. Durante ese tiempo, la gente hablaba de que Tundra Fox era un carroñero despiadado que se aprovechaba de una secta debilitada. A él no le importaba. No sabía por qué de repente recordó la difícil batalla. Incluso cuando el duque Adrián resultó herido y algunos de sus mayores murieron, el Trueno Escarlata luchó valientemente. No necesitaba nada de eso ahora. Conocía de memoria casi todos sus métodos y su propio conocimiento los superaba. Aún quedaban recuerdos de su incursión en el tesoro privado del duque en busca de todos sus manuales y escrituras secretos. El regresor les robó una vez. No hubo necesidad de una segunda vez. No estaba seguro de cuándo actuaría Zuja, pero el maestro de secta del Trueno Escarlata decidió actuar primero. El maestro de la secta del Trueno Escarlata, el duque Adrián, convocó a los 5 ancianos del Trueno Escarlata y marchó hacia la torre Thunderstruck unos 3 días después de la reunión. El discípulo central poseído por Zujas movió en respuesta. Maestro de secta, ¿cuál es el significado de esto? Deberías saber lo que le has hecho a nuestra antigua estructura. La espada del relámpago de sangre del duque Adrián cayó furiosamente, solo para ser bloqueada por un aura púrpura inusual. El discípulo central se rió perversamente. Maestro de secta, puedo ser tu discípulo, pero mi vida no es tuya. El brazo del discípulo parecía estar protegido por un caparazón púrpura. No hables como si todavía fueras mi discípulo. En el momento en que conspiraste contra el Trueno Escarlata, ya no eres uno de nosotros. El duque respondió, su espada relámpago atravesó el caparazón púrpura, para sorpresa del discípulo central. La hoja cortó profundamente y atravesó al Zuja poseído. El discípulo central se rió, a pesar de que había un corte hecho con energía elemental de relámpago sobre su pecho. Su voz se transformó, como si fuera un coro de alas de insectos batiendo. No sabes nada sobre con qué te enfrentas. Una rana en el pozo. Ilumíname. Tundra observó y amplió sus sentidos. Debería haber un agente Zuja en algún lugar cercano. Encontró a los 3 agentes, bien escondidos en la terraza de un restaurante a media ciudad de distancia. La única señal reveladora fueron las débiles energías de Zuja que se ven comúnmente en los poseídos. Quinto, no sexto reino. A esta distancia, era difícil sentir realmente qué nivel de corrupción alcanzaron estos 2 o 3 agentes. El agente podría ser más fuerte, tal vez incluso del séptimo reino. Tragó saliva. Una Zuja completamente corrupta era un verdadero monstruo contra el que luchar en la batalla, 3 de ellos serían una batalla difícil. Si ataca rápidamente, debería poder eliminar uno, pero los 2 restantes serán una batalla prolongada. Cualquier victoria ahora sería hueca y solo marcaría a su secta como un objetivo para que el culto Zuja lo exterminara más tarde. Había considerado la posibilidad del papel de Zuja en este evento, pero pensó que no harían un movimiento tan grande, desplegando a 3 agentes. Se equivocó al pensar que Zuja Cult en este punto no haría movimientos tan importantes. Si se movía ahora y destruía a los agentes, eso definitivamente alertaría a los Zuja. Lo mejor que podía hacer era ignorar y concentrarse en aumentar su fuerza en secreto. Por mucho que lo odiara, este no era el momento adecuado para intervenir. ¿Algo en tu mente? Preguntó Severian, ambos observaron los movimientos del Trueno Escarlata desde lejos. Las formaciones protectoras de la secta bloquearon a la mayoría de los espías, pero la mayoría de los maestros de reinos superiores encontraron fácilmente caminos a través de estas formaciones relativamente débiles. Tal espionaje remoto no sería posible en las sectas más grandes, protegidas por los trabajos de maestros de formación mucho mejores. No sé si intervenir esta vez fue la decisión correcta. Severian volvió a mirar a la secta. Scarlet Thunder debería tener algunos viejos monstruos escondidos. Creo que no deberíamos. Tundra negó con la cabeza. Algunos de esos viejos monstruos pueden estar dentro de la torre Thunderstruck y murieron a causa de la explosión. Puede que tengas razón, Severian. Quedémonos quietos.
Sus sentidos continuaron observando a los agentes. Si intervinieron, el maestro de secta podría estar en problemas. Pero es probable que estos agentes estén allí para vigilar a quienes trabajan contra los Zuja. Severian se detuvo mientras tomaba su té y tomaba un sorbo rápido, mientras parecía pensar en la secuencia anterior de eventos. ¿Te dijo tu versión soñada de mí por qué no te impidí atacar al trueno escarlata? No había manera de concentrar tantos siglos de acontecimientos en una sola noche. Cosas como un ataque a la secta del trueno escarlata no se registrarían entre los miles de otros ataques similares. Fue solo durante el viaje hasta aquí que Tundra elaboró completamente lo que recordaba. No. No recuerdo que lo hiciste. Volaron la torre Thunderstruck, mataron a la mitad de Scarlet Lightning City e hirieron gravemente a Duque Thunderstone. Vinimos como carroñeros para robar todo lo demás. Maté a Duque Thunderstone en mi primera vida. Severian intentó entender por qué tomaría esa decisión. Tundra pensó, tal vez fue la secuencia de eventos. Los ataques al templo de ceniza negra. O la muerte del principal discípulo favorito de Hassen. O simplemente un maestro de secta mucho más ambicioso. Una vez fue mucho más impulsivo y motivado. Quizás Severian no quería pelear con el viejo Tundra Fox. Podía ver la mente del anciano tratando de darle sentido a lo sucedido. No importa. No es necesario en esta vida. Tundra sacudió la cabeza mientras reflexionaba sobre toda la sangre en sus manos. Ya sé lo que ellos saben. ¿Qué valor tiene repetirlo, aparte de derramar sangre innecesariamente? ¿Realmente era necesario matar 2 veces a la misma persona? No fue tan despiadado. Severian miró hacia otro lado y hacia el cielo. Tundra pudo sentir que probablemente fue entonces cuando Severian realmente entendió lo que significaba ser un regresor. Va más allá de simplemente saber cosas sobre el futuro. Significaba tomar decisiones que una vez afectaron la vida de otros y ahora tener la opción de hacerlo de nuevo. El mayor tendría más preguntas. Sin embargo, Tundra se preguntó si había inyectado dudas en el corazón de su mayor. Podía sentirlo cuestionándose a sí mismo. No era solo Severian quien tenía preguntas. Tundra observó la batalla y reflexionó sobre todas las cosas que necesitaba hacer de manera diferente. Hubo una explosión, pero esta vez, el duque imperial Adrian Thunderstone estaba preparado. Lo que quedaba de la formación desbocada del núcleo de la bestia se desencadenó, y una gran explosión hizo que la torre Thunderstruck se hundiera hacia un lado y creó un enorme agujero en el suelo. Las formaciones protectoras de la secta se activaron, mientras que los ancianos también activaron talismanes protectores que limitaron el daño de la explosión. La explosión explosiva de la formación ligeramente debilitada se estrelló contra los talismanes protectores, pero lo que quedó de la explosión dejó al maestro de secta del trueno escarlata prácticamente ileso. Pero los Zuja consiguieron lo que querían. La mutación Zuja del discípulo central se activó y no se enfrentó al maestro de secta. En cambio, cargó a gran profundidad. Tundra y Severian, desde lejos, ahora podían ver la batalla con todo detalle. La explosión masiva fue bloqueada por los talismanes protectores y las formaciones defensivas, pero también interrumpió las formaciones antivigilancia. Los sentidos de Tundra inmediatamente se dirigieron al agujero al lado de la torre inclinada. Lo que sintió lo dejó paralizado. La torre Thunderstruck sostenía una lanza antigua que parecía retorcer la tela del plano dimensional. Un arma con la extraña capacidad de ir más allá de los 5 elementos y derivados conocidos, y atacar la realidad misma. Tundra ni siquiera sabía que Zuja poseía tal arma, pero podía ver lo útil que sería. Un arma así, amplificada al máximo posible, puede incluso alterar las barreras de la realidad. Entonces hizo clic. Lo están usando para permitir que más energías de Zuja se manifiesten en su mundo. Tundra quiso intervenir en ese momento, pero inmediatamente detectó que el agente de Zuja también estaba haciendo un movimiento. ¿Qué es eso? El maestro de secta del trueno escarlata ni siquiera sabía que existía. El discípulo central se rió mientras sostenía las lanzas antiguas. Verdaderamente campesinos que fingen ser grandes líderes. No es nada que ustedes necesiten saber. El discípulo central mutó, cuando la corrupción de Zuja brotó de sus orificios. Por un momento, parecía tan fuerte como alguien en el sexto reino superior. Pero el rayo del maestro del trueno escarlata golpeó y cortó uno de los brazos del discípulo corrupto. No importó. Tenemos lo que queríamos. Golpeó el aire con la lanza antigua y momentáneamente apareció un agujero en la realidad.
Todos los discípulos de Zuja desaparecieron antes de que los ancianos del trueno escarlata pudieran lanzar sus propios ataques. El maestro del trueno escarlata se quedó estupefacto. Miró a su alrededor y luego ordenó a los ancianos: revisen sus pertenencias. Busca en sus habitaciones. Recorre la ciudad y descubre para quién trabajan. Los ancianos asintieron. Lo que sucedió en los días siguientes fue un cierre total de la ciudad del relámpago escarlata, mientras los discípulos y ancianos recorrieron cada parte de la ciudad. Incluso los cultivadores viajeros fueron entrevistados por los ancianos. Entonces, esto fue diferente, dijo Severian después de que Tundra explicara lo que sucedió en la primera vida. Cuando Tundra llegó con su fuerza invasora, la ciudad ya estaba medio destruida y no quedaba mucho por encontrar. Si existía tal artefacto con el poder de destruir la realidad, él no lo sabía. Sí, dijo Tundra, mientras intentaba ajustar su evaluación de amenaza. La acumulación de fuerza de los Zujas se produjo a lo largo de siglos, y deben tener una base secreta en alguna parte. No estaba al tanto de tal artefacto. Tampoco recordó que hubiera noticias de tal arma y, según sus propias estimaciones, tal artículo podría incluso estar en su propia categoría especial. No, para los Zuja, la utilidad de tal arma sería debilitar las barreras que mantienen a su verdadero maestro fuera de este mundo. Estaba demasiado débil. Si estuviera en el octavo, noveno reino, habría intervenido. Incluso si se concentrara en la cultivación desde el día de su regresión, no lograría el poder necesario para intervenir de manera segura. Quizás podría alcanzar solo las 2 primeras etapas del séptimo reino, y eso aún no les daría una victoria limpia necesaria para garantizar la seguridad de su secta. Pensé que ustedes dos se escaparían silenciosamente. Tundra Fox tomó su mano y saludó a su visitante. Un placer volver a verte, Lord Thunderstone. No es un placer encontrarnos cuando mi secta acaba de ser atacada y despojada de un tesoro que no sabíamos que teníamos. ¿Qué sabes de los enemigos? Tundra y Severian se miraron y Tundra suspiró. No mucho, aparte de que son una especie de culto. Podrían ser de naturaleza demoníaca. El maestro de secta no pareció creerlo. ¿Sabías lo que hay ahí dentro? ¿Qué lanza era esa? No lo sé, admitió Tundra. Sintió que los ojos granates del maestro de secta intentaban atravesarlo, pero no llegaron a ninguna parte. Solo detectamos sus intentos de atacarte, no sabemos qué ni por qué, supongo, hasta ahora. Adrián suspiró. Supongo que tenemos una deuda de gratitud contigo. Esa explosión habría sido algo. Tundra brevemente no supo cómo reaccionar, cuando una imagen de Adrián Thunderstone, magullado, ensangrentado y con la mitad de su torso amputado apareció en su mente. Mató a este hombre una vez, y ahora, el que mató a Sangre Fría le agradeció por salvarlo. Fue hilarante, triste y, en todo caso, demostró verdaderamente el impacto de las decisiones. Una decisión y 1000 vidas cambian para siempre. Entonces dijo Adrián Thunderstone, interrumpiendo los pensamientos de Tundra. No soy un hombre al que le guste estar endeudado, así que dime tu petición. Tundra miró a Severian y Severian parecía haberlo pensado detenidamente. No agresión a Mystical Arbor sino acoso a los intereses de Mystical Arbors en las ciudades fronterizas compartidas. Adrián Thunderstone frunció el ceño, pero luego asintió. 10 años. Y tomaremos represalias si inician un incidente. 15 años. Severian estuvo de acuerdo. 10. 12. Severian respondió. Bien. Declaró el maestro del trueno escarlata. Informaré a los ancianos. Tundra asintió, cuando se trataba de asuntos de disputas diplomáticas, generalmente se lo dejaba a Severian de todos modos. Severian sonrió. Un placer. No sirve de nada que ninguno de nosotros pelee por la chatarra destruida. Tundra sabía que Severian lo decía en broma, pero aún así, el corazón le dio un vuelco ante la palabra chatarra. En su vida anterior, ¿realmente estaban peleando por sobras? Así es. Disfruta de la tregua. Adrián Thunderstone esbozó una rara sonrisa y luego se fue con su propia espada voladora. El viaje de regreso fue más lento. No había necesidad de apresurarse, pero el incidente se extendió por toda la región. Los rumores y los canales de noticias hablaron del ataque de cultistas desconocidos a la secta del trueno escarlata. Severian necesitaba hacer un viaje a la secta Puertos Místicos para informarles de la tregua. Como aliados y amigos de Verdant Snow, este incidente debería ayudarlos.
Tundra emprendió entonces el viaje a casa sola. En su primera vida, Mystical Arbors finalmente se fusionó con Verdant Snow. No estaba seguro de si eso era necesario en esta vida, ya que el poder de combate proporcionado por Mystical Arbors no era tan impresionante. Su maestra de secta, Lucia Whisperwaters, era decente en la mayoría de las cosas, y en términos de poder, ella estaba en las primeras etapas del Sexto Reino en este momento. Lucia, en la secta fusionada, más tarde sirvió como una de sus mayores, y ascendió los niveles de poder a su lado. Si recordaba correctamente, Lucia llegó al octavo reino después de lo que parecieron unos pocos siglos de cultivo y guerra. Sus pensamientos giraban en torno a cuáles eran sus propios objetivos. El Zuja era naturalmente algo con lo que necesitaba lidiar, pero también era el objetivo que, extrañamente, le importaba menos. Por extraño que parezca, en realidad no le importaba morir. En ese momento final, cuando lanzó todo lo que tenía contra Zuja revivida, estaba realmente preparado para deshacerse de todo. Esa voluntad de poner fin a su propia vida en ese mismo momento, se trasladó con él. No se arrepintió de que su propio camino terminara allí. Fue porque no le quedaba nadie, incluso si ganaba. ¿Y qué si ganaba entonces? La idea le hizo sentir una pizca de vacío. Como si nada importara. Eso estuvo mal. Sabía que así era, así que se detuvo en una de las montañas en el camino y meditó durante unos días. ¿Cuál debería ser su objetivo ahora que tiene la oportunidad de intentarlo de nuevo? Lo que más lamentaba era su familia lejana y distanciada. Amigos que perdió en el camino. Esperaba evitar el derramamiento de sangre inútil y los conflictos con las otras sectas. Hubo peleas, provocadas por la arrogancia y el orgullo que consumieron gran parte de sus fuerzas. Teniendo en cuenta esos arrepentimientos, ¿cuál debería ser su objetivo en esta vida de regreso? ¿Quería traer a sus hijos, sus esposas y sus descendientes como miembros fuertes de Verdant Snow? ¿Importaría la fuerza? Por supuesto que sí. Les hizo vivir más tiempo. ¿Pero qué más? ¿Por qué? Su mente consideró las preguntas. ¿Qué tipo de secta debería ser la secta Nieve Verde? ¿Qué tipo de familia quería que fuera su familia? Un camino de guerra y expansión constantes era prácticamente innecesario. Su mente tenía talento para recordar asuntos relacionados con la cultivación, y lo que sabía ahora compensaría la mayor parte de la necesidad de la guerra. Este era un regalo que no debería desperdiciar. Podría crear una secta compacta y poderosa con muchos amigos. Podría criar a su familia, al menos a aquellos que estén dispuestos a confiar en él, y convertirlos en pilares dignos de la sociedad de cultivo. Sí. Eso le pareció bien. Se sentía como algo de lo que estaría orgulloso. Entonces, dividió ese objetivo de alto nivel en partes más pequeñas. ¿Qué quiso decir con una secta compacta y poderosa con muchos amigos? La secta Nieve Verde podría ser un poderoso intermediario de poder, con fuertes cultivadores que ayudaron a mediar en los conflictos. Como mediadores, podrían contrarrestar las instigaciones de los agentes de Fuja. Para hacerlo, la secta Nieve Verde necesitaba hacer más amigos, amigos más fuertes y ser vista como un miembro respetable de la sociedad de cultivo. Uno en el que se pudiera confiar para cumplir acuerdos y contratos, en lugar de ganar a puñetazos. Luego, su familia. Debían ser poderosos, tener buena capacidad para tomar decisiones y poder comportarse como miembros honrados de la sociedad. ¿Dónde está ahora su familia? Este fue un desafío mucho, mucho mayor. Pero la reputación de la familia del maestro de secta y la reputación de la secta son inseparables. Si la reputación de la familia es terrible, la secta inevitablemente se verá arrastrada a ella. Eso fue lo que sucedió en su primera vida. Él evitará que vuelva a ocurrir. Capítulo 27. Veo que dejaron de molestarte. Ana sonrió al ver a su medio hermano encorvado sobre la mesa de la taberna. Lo encontró viniendo aquí casi cada 2 días, esperando que las 2 mujeres de la familia Blacksore le prestaran atención una vez más. Pero eso no sucedió. En cambio, Clarissa y Clara prodigaron su atención al discípulo principal Yavin Regaxe, y su medio hermano solo podía sentir celos. ¿Qué podía hacer? En lo que respecta al cultivo, él no era nada. En lo que respecta al intelecto, no era nada. Cuando se trataba de apariencia, él no era nada. Demonios, incluso en lo que respecta a la personalidad, era una mierda al lado del core disciple. Lo único bueno que tuvo fue un nombre que heredó. Si Ana fueran las 2 chicas ambiciosas, habría tomado la misma decisión.
El discípulo Yavin Relaxe era un candidato a marido superior, mucho mejor objetivamente en casi todos los aspectos y cienas. El medio hermano, el mismo Evan Misburn Fox, decidió ignorarla. Realmente no había ninguna regla que le exigiera responder. A Ana no le importó su renuencia a responder y se sentó a su lado. ¿Cómo te sientes, Evan? El mismo Evan no quiso responder. Él estaba celoso. Debe ser terrible, ¿no? Lo has pasado bien hasta ahora porque todas las chicas de esta ciudad no son cultivadoras. Pero tener la atención de verdaderas bellezas y luego perderlas debe ser bastante doloroso. Evan no respondió. Fingió dormir como si hubiera bebido demasiado. Sé que estás despierto. No conseguirás que me vaya fingiendo. ¿Por qué debes regodearte? Evan se volvió hacia Ana con la misma rapidez. ¿Te resulta gracioso, Ana? ¿Que tu medio hermano está bebiendo para disipar su miseria? Es gracioso verme tener la esperanza de que mi suerte finalmente cambie, solo para que se apague porque las dos bellezas deciden elegir a otra persona. Sí. Es divertidísimo. Ana se sentó y de hecho se rió. De todos modos, había corrientes subterráneas de infelicidad entre ellos, y a ella le encantaba molestar a esa rama de la familia. El hermano mayor de Evan, Edison, era un idiota con quien tratar. El rostro de Evan se puso en shock de que Ana realmente se riera de él. ¿Cómo podría ella? Pero luego se convirtió en tristeza, porque lo que había en el rostro de Ana después de su risa era lástima. Reír. Ríete de mí. Ríete de mí por pensar que las dos chicas realmente me querían. Dijo Evan y luego pidió otra urna de vino espirituoso. ¿Feliz? Ana lo miró y sintió lástima. Tienes las raíces espirituales que cultivar. Si estuvieras un poquito más motivado y demostraras algo de habilidad, estoy seguro de que las damas volverían contigo. ¿Estás tratando de motivarme a cultivarme? La cara de Evan estaba roja. No le gustaba que le tuvieran lástima. La hija mayor asintió. Sí. Sí, lo soy. Aunque es bastante gracioso verte hundirse en la miseria, sigo siendo tu media hermana mayor, y la parte de mí que es media hermana piensa que tu estado actual es patético. Pongan manos a la obra. ¿Qué demonios? Gané 3 etapas menores porque trabajé más duro. Mírate, desperdiciando el don de tus buenas raíces espirituales. ¿Cuál es tu problema? Porque odio todo esto. ¿Por qué las mujeres no pueden amar por amar? Evan se lamentó mientras de alguna manera bebía una cuarta parte de la nueva urna de vino. ¿Por qué el mundo debe ser tan cruel con aquellos de nosotros que solo queremos amar a alguien de todo corazón? Ana puso los ojos en blanco. Había una veta de ingenuidad que recorría a los descendientes de Miss Burn que realmente la molestaba. ¿En qué mundo vives, Evan? ¿Por qué todo es cuestión de cultivo? ¿Por qué todo es cuestión de poder? Dijo Evan. Sus palabras eran confusas y su aliento apestaba. Porque sin él no estaríamos aquí. Ana respondió y dio un paso atrás. Todavía la asombraba cómo las dos mujeres de la familia Blacksore soportaban su aliento. Mi padre amaba a su primera esposa. Padre también ama mucho a Lady Gale. ¿Es demasiado para mí pedir amor? Ana no sabía cómo lidiar con su ingenuidad. Has estado leyendo demasiado de esos libros mortales. La realidad no funciona así. Aman a nuestro padre por su poder. ¿En realidad? ¿Es así de simple? La reacción y las emociones de Evan cambiaron con la misma rapidez. Sí. Es. Los fénix no eligen lagartos como pareja. Buscan dragones. Si no eres un dragón, sé uno. Ana afirmó. O conformarte y contentarte con tu lugar en la sociedad. Siéntete contento con el lugar en el que te encuentras en la vida. Evan miró a Ana como si ella lo ofendiera. Odio cómo haces que parezca que está mal estar contento con el lugar donde estoy en la sociedad. Si realmente estás contento con la vida, no te hundirías en la miseria. Usted no es. No finjas lo contrario. Ana se preguntó por qué continuó esta conversación. Tal vez fue simplemente algo sobre su miserable estado lo que la obligó a decir algo ahora. Malditas sean esas dos damas por dejarme probar los placeres del afecto y la atención, y luego quitármelos. Evan luego echó la culpa a las dos chicas. Débil. El ceño de Ana se hizo más profundo y sintió una racha de ira hirviendo debajo de todo. Si no puedes controlarte, no culpes a los demás por ello. Evan terminó el vino y luego se desplomó. Irse. Esta vez, Ana decidió decir su parte y decidió irse.
Decir más no ayudaría. Señor cultivador. Tundra caminaba por las calles del mercado de Verdant Leaftown, cuando se sintió atraído por una extraña píldora comercializada por un vendedor ambulante. El vendedor ambulante tenía la piel pálida que se ve comúnmente entre los norteños. ¿Le interesaría una selección de pastillas del lejano norte? Tundra se detuvo y miró fijamente al vendedor ambulante. El vendedor ambulante se encogió ligeramente. Ah, no quiero ofender, señor cultivador. Tenemos aquí una selección de píldoras del lejano norte, elaboradas con el rocío y la nieve recolectados de las abundantes tierras espirituales de Northwind Snowfields. Las energías puras de Northwind Snowfields se reunieron para crear esta hermosa píldora para mejorar la mente. Si alguna vez pensó que su hijo, ya de por sí sumamente talentoso y excepcional, necesitaba un poco más de sus dones, pruebe una de estas píldoras para la claridad mental de Snowleaf. Todo eso era pura basura, pero la píldora en sí era real. Recordaba haberle pedido a uno de sus discípulos principales que le consiguiera estas píldoras, pero parecía que los cielos avanzaron y lo hicieron posible. ¿Cuánto por estos? 300 piedras espirituales, señor cultivador. Dijo el vendedor ambulante. Estás cobrando de más. Tundra respondió, a pesar de que era una suma insignificante para alguien de su riqueza. Las píldoras poderosas a menudo se medían en decenas de miles de piedras espirituales. Aún así, en su primera vida, debería ser alrededor de 100 como máximo. Viajé muy lejos para vender esto. Escuché de los comerciantes que había partes interesadas en esta ciudad. Centenar. Tundra insistió. 200. Es mi mejor precio. El vendedor ambulante respondió. 110. Y no más. Esta píldora debería costar 100 como máximo, pero te daré 10 más por llegar hasta aquí. El vendedor ambulante frunció el ceño y suspiró. Muy bien. Tundra regresó a su taller con las pastillas y comenzó a estudiarlas. Para ser un maestro alquimista, tenía un conocimiento sólido de todos los aspectos de la alquimia, pero la alquimia y las píldoras eran un campo muy vasto. Había áreas de interés donde los cultivadores y alquimistas encontraron su nicho. Se sentó allí y deconstruyó lentamente los componentes de la píldora para la claridad mental de Snowleaf, y fue bastante fácil comprender cómo funcionaba todo. Se sentó en la habitación y estudió. Pasaron 3 semanas mientras estudiaba las pastillas. Solo ocasionalmente fue interrumpido por las visitas de sus esposas. Era una vieja costumbre. Cada vez que conseguía una pastilla que rara vez preparaba, solía estudiarla durante semanas y meses. Así fue como aprendió a hacer sus propias pastillas, especialmente porque las recetas de las pastillas a menudo no se difunden e incluso cuando lo hacían, por lo general eran incorrectas. Los alquimistas guardaban ferozmente sus recetas y casi nunca anotaban sus mejores píldoras. Celestia entró una noche y lo encontró escribiendo notas mientras completaba sus estudios sobre una de las píldoras de claridad mental Snowleaf disecadas. ¿Qué es esto? Ah. Esta es una pastilla para aclarar la mente. Solo estoy deconstruyendo los efectos de la píldora y planeo hacer mejores versiones. Debería poder empezar a trabajar en ello pronto. La mente es un objeto físico que existe en el reino físico, pero cuando un cultivador asciende a los reinos superiores, nace una réplica o un gemelo dentro del espíritu. Es a través de este gemelo espiritual que los cultivadores en los reinos superiores obtienen la capacidad de generar su cuerpo a partir de casi la nada, en caso de que su espíritu sobreviva a la destrucción del cuerpo. Estas píldoras funcionaban dirigiéndose a una parte física del cuerpo. Había ciertos tipos de cualidades contenidas en las materias primas que amplificaban la flexibilidad de la mente, y sus efectos en el lado espiritual eran relativamente menores. Las cosas que involucraban la mente y el espíritu para la humanidad eran a menudo difíciles de crear, porque se hacían mediante una unión equilibrada de los 5 elementos primarios, además de los efectos amplificadores de las materias primas naturales. Algunas razas tenían un cierto sesgo de elemento primario, y las píldoras necesitaban reflejar eso, pero para los humanos, la Gran Madre Primordial bendijo al hombre con un equilibrio de los 5 primarios. Aún así, Tundra persistió. Para los talentosos, este tipo de píldoras eran casi inútiles. Después de todo, ¿quién necesitaría algo así cuando se volvieran inútiles en el 4 o 5 reino? El estado natural del cuerpo físico es importante para el progreso de un cultivador solo en los reinos inferiores. Un cuerpo sano es aquel que está alineado con su espíritu, sus 5 elementos en equilibrio.
Sanar, crecer, todo en las proporciones y el equilibrio adecuados. Si tiene que verter una montaña de elixires en sus hijos para conseguir una gota de talento, que así sea. Después de otra semana de pruebas y elaboración, tomó lo que aprendió de la píldora de claridad mental de hoja de nieve y finalmente hizo sus primeras 10 píldoras de expansión mental experimentales, y decidió convocar a sus hijos para el experimento. Sus efectos deberían ser más fuertes en aquellos en el primero al tercero reino, pero su eficacia se vería debilitada por el cuarto y quinto reino, y sería totalmente inútil en aquellos en el sexto. Muéstrame tu progreso. Tundra declaró a sus descendientes. Algunos de ellos lograron pequeños avances, un reino menor o un aumento de etapa. Para su reino, fue patéticamente lento, pero Tundra decidió no hacer comentarios. Después de su conferencia sobre el cultivo, comenzó a ayudar a un grupo seleccionado más pequeño con su cultivo a través de la condensación y compresión de energía. Esto resultó mucho más útil para sus hijos, pero, después de todo, la cultivación constaba de dos partes. La recolección de energía, que da poder al alma, hace que sus reinos aumenten y que las formas se creen a través del dominio de los métodos y técnicas de cultivo dentro del alma, que gobierna cómo se expresa ese poder. El reino de un cultivador es esencialmente la gama de combustible y espacio crudo disponibles para un cultivador. Después de lo que vio pasar a Celestia y Marín, se dio cuenta de que este enfoque era defectuoso. No se sintió así en su primera vida porque los discípulos que tuvo eran todos sumamente talentosos y, por lo tanto, no se vieron obstaculizados por su comprensión de los métodos de cultivo. En cambio, sus limitaciones estaban en la rapidez con la que podían hacer crecer su alma. Con sus hijos y sus esposas tenían el problema opuesto. Su comprensión de los métodos y técnicas de cultivo estaba muy atrasada, y aumentar su reino ciertamente extendería sus vidas y les permitiría vivir más, pero no los convertiría en cultivadores más fuertes como él esperaba. En su primera vida, se centró en los talentosos. Aquellos que ya tienen talento natural en sus conceptos e ideas. Para estos talentosos discípulos, los elixires que despiertan la mente no ayudarían mucho, e incluso pueden ser un inconveniente porque estos elixires a menudo tenían efectos secundarios que obstaculizaban su capacidad de usar otros tipos de elixires y píldoras por un tiempo. No destinar buenos recursos a talentos mediocres. Tundra recordó las palabras de otro alquimista. Alguien que tiene solo un talento promedio se beneficiaría y crecería un paso, pero alguien que es un genio podría beneficiarse 3, 5 o incluso 10 pasos de la misma fuente. Ciertamente era cierto. No. Era muy cierto. Así es como funcionaba su sociedad de cultivadores. Aquellos con talento se beneficiaron muchas veces. Así como una espada en manos de un ciudadano promedio no es una amenaza, pero la misma arma en manos de un maestro es letal. Miró a sus hijos y supo que iría en contra de la sabiduría convencional. Invertir en sus hijos sería empujar una piedra cuesta arriba. Fue muy tentador seguir el antiguo camino que él siguió. Solo concéntrate en aquellos que tenían talento. Ignora a sus hijos por su falta de dones. Después de todo, si carecieran de la disposición natural para desafiar a los cielos, ¿qué podrían llegar a ser? ¿Se merecen estos niños sin talento las pastillas que él pasó semanas preparando? Sacudió la cabeza. ¿Qué estaba pensando? No. Sus viejos instintos de centrarse únicamente en lo que daba más frutos volvieron a surgir. Era difícil deshacerse de sus viejos hábitos. No. Debe invertir en sus hijos y su familia. Incluso si iba en contra de la parte de él que quería maximizar los beneficios de los elixires que elaboraba. No puede abandonarlos en esta vida. Observó los esfuerzos de sus hijos y nietos y necesitaba ayudarlos. Padre. Ana se quedó mirando la pastilla, sorprendida. Junto a Ana estaban los otros niños. Larian, Edison y algunos de sus nietos menores. Quiero que tomes esto. Tundra calmó su corazón. Sus viejos instintos le decían que esto era un desperdicio. Hacer estas pastillas fue un desperdicio. Debería estar fabricando mejores píldoras que pudiera cambiar por muchas más piedras espirituales y comprar un maldito barco volador. Ana miró con recelo la pastilla. ¿Qué es esto? Una pastilla para mejorar la mente. Dijo la Tundra. La flexibilidad mental debería ayudarlos. ¿Debemos comerlo? Ana se quedó mirando la pastilla. Ella nunca había oído hablar de eso. ¿Vas a rechazar la fortuna cuando te la presenten? Preguntó Tundra. Intervino Edison. Sí. Si viene con condiciones.
Tundra frunció el ceño. No es así. Tómalo o alguien más lo hará. Ana decidió tomarla y se la tragó. Tundra sintió que la píldora fluía hacia su cuerpo y se desintegró. Liberó las energías almacenadas y fluyó por todo su cuerpo. En cierto modo, una píldora para aumentar la mente es solo una forma de templar el cuerpo. El temple del cuerpo es importante en los reinos inferiores, y lo mismo ocurre con el cerebro físico. La sensación que experimentó entonces debería ser similar a un terrible dolor de cabeza, ya que Ana comenzó a sudar profusamente. Por lo que entendió sobre los efectos de la píldora, pasarán aproximadamente una semana o dos antes de que Ana comience a ver los beneficios. Edison miró fijamente la pastilla y luego se dio la vuelta. No lo aceptaré. Entonces hazte a un lado. En total, algunos de sus hijos y nietos recibieron 10 pastillas y todos empezaron a experimentar síntomas similares a los de Ana. Regresen a sus habitaciones y descansen. Revisaremos sus efectos en una semana. Dijo Tundra, y los que tomaron la píldora se retiraron rápidamente. El dolor en su cabeza se intensificó lentamente. Sus rostros se contrajeron tratando de soportar el dolor. Edison los vio alejarse y miró a su padre. ¿Disfrutas esto, padre? ¿Disfrutar? Tundra frunció el ceño. ¿Por qué habría? Edison lo miró y Tundra no entendía realmente cuál era la expresión que tenía. Era una mezcla de ira y disgusto. En su mente, los viejos instintos de Tundra luchaban con su nueva determinación. No valía la pena invertir en Edison. Tenía una personalidad horrible y un talento mediocre. Debería dejarlo en paz. Su nueva determinación de arreglar a su familia luchó, suspiró. Tendría que hablar con Ellie. Como su madre, tal vez Ellie podría comunicarse y descubrir qué pasa. Capítulo 28. Tundra estaba escondida en una de las habitaciones más pequeñas cuando Edison llegó a la parte de la mansión Fox de Ellie. Hijo. Ellie llamó cuando Edison entró. Edison no estaba particularmente tenso ni abrasivo y, de hecho, incluso le mostró a su madre cierta medida de respeto. Hizo una reverencia cortés. Estaba muy lejos de cómo Edison solía comportarse en su presencia. Madre, ¿llamaste? Sí. Quería hablar contigo. Dijo Ellie mientras había algo de té y refrescos en la mesa. Tundra no lo sabía, pero aparentemente estos dulces horneados eran los favoritos de Edison cuando era mucho, mucho más pequeño. Edison se sentó en la silla y Ellie felizmente le sirvió una taza de té y luego otra más para ella. ¿Cómo está todo? Ellie se abrió. ¿Esas dos chicas todavía te irritan? Edison se rió entre dientes. No. Yo no, al menos. Han seguido adelante y han encontrado otros objetivos, pero Evan lo está tomando bastante mal. Deberías ayudar a tu hermano. Ellie frunció el ceño. ¿Por qué debería? Él es el que está siendo vago a pesar de ser bendecido. En todo caso, digo que se lo merece. Edison respondió y felizmente se sirvió los dulces. Ellie, naturalmente, siguió su ritmo y tomó uno para ella. Este es el que más me gusta, pero la chica que atiende el mostrador me dijo que su padre está envejeciendo y no podrá hacerlos por mucho más tiempo. La reacción de Edison fue inmediata. ¿Qué? ¿Por qué? Su madre parecía distante, como si mirara por la ventana. Los mortales tienen vidas cortas. Creemos que sus vidas son cortas y, de la misma manera, tu padre piensa que nuestras vidas son cortas. El hijo mayor retrocedió visiblemente ante la mención de él, pero no dijo una palabra. Es así. Tendremos que encontrar un nuevo panadero para hacerlos. Al igual que recientemente tuvimos que encontrar a alguien nuevo para hacer nuestros muebles. ¿Había uno nuevo? Preguntó Edison. Nunca me di cuenta del todo. Por supuesto que no. Ellie sonrió. Estás demasiado ocupado. ¿Con qué otra vez? El rostro de Edison enrojeció ante la pregunta. Cultivando. Estoy tratando de ser un cultivador. En realidad, ¿no estás progresando mucho, o sí? Está tomando algo de tiempo. Tundra escuchó mientras Ellie intentaba cambiar la conversación. ¿Has intentado hablar con tu padre, Edison? ¿Probar las cosas que ha estado enseñando? Los ojos de Edison escanearon el rostro de su madre, como si tratara de darle sentido a su sugerencia. Pero, hijo, dijo Ellie con una rara voz severa. Sé que nunca te gustó tu padre, pero tómate un momento y separa al padre de la enseñanza que quiere darte. Es injusto y lo que hizo en el pasado ha sido egoísta y egocéntrico, pero ignoremos todo eso.
En cambio, céntrese en los aprendizajes. Edison luchó visiblemente por procesarlo. Sus músculos faciales se contrajeron. Quería decir algo, pero a diferencia del odio puro que Edison a veces le mostraba, la expresión que Edison le mostraba a su madre era de confusión y frustración. Realmente estaba luchando. Queremos ser respetados. Dijo ella, como si leyera su corazón. Sé que quieres ser un miembro respetado de la sociedad, pero ahora mismo debes ganar fuerza. Sin fuerza, nadie fuera de nuestra familia te respetará realmente. Incluso tu padre. Mi padre no me respeta. Él no lo hace. Dijo Ellie. Porque mira las cosas desde sus ojos. Para él, ¿no te has mostrado digno de ello? Ese hombre tampoco merece respeto. Dijo Edison, y Tundra sintió una rara punzada de dolor en el corazón. Si alguien más lo dijera, se sentiría así, pero fue un golpe de su propio hijo y su antigua culpa se arremolinaba. Sí. Quizás sea así. Ellie tomó la mano de su hijo. Pero no te gusta cuando te habla como si todavía fueras un niño. Soy adulta, madre. No debería tratarme así. Dijo Edison. Ellie simplemente sonrió. El poder es peso. El poder es autoridad. Tu padre te tratará mejor si tienes ese peso. ¿No ves cómo habla con los discípulos centrales? Les habla cordialmente y con respeto. Él pregunta y, sin embargo, escuchan. Contigo él manda y tú no obedeces. Es normal que te trate como lo hizo. ¿No harías lo mismo por tus propios hijos? Soy su hijo. ¿Eso no vale algo? Edison protestó. Y él es tu padre. Entre ustedes dos, deben ser ustedes quienes ofrezcan la rama de olivo. ¿Debo ser yo? Edison preguntó de mala gana. ¿Y esperas que tu padre, el maestro de secta, sea quien ceda a tus caprichos? ¿Qué pensaría la sociedad de él? ¿Qué pensarías de él? Edison dio un largo suspiro. Tundra sabía que era una figura de autoridad en la secta y la familia, e hizo todo lo posible por comportarse como debería hacerlo un maestro de secta. Pero siempre habrá quienes se ofendan por su conducta. Quieres que te trate con respeto. Quieres que te trate como a un adulto. Él te ofreció la oportunidad, pero tú las tomaste como pruebas. Dijo Ellie. Fue algo que su media hermana dijo antes y, sin embargo, de alguna manera, las palabras se sienten diferentes cuando las dice su madre. Ellie tomó la mano de su hijo. Era algo que nunca harían en público, porque avergonzaría al hijo. Se espera que un adulto en el mundo de la cultivación sea un miembro pleno de la sociedad, capaz de valerse por sí mismo, no uno que todavía sostenga las manos de su madre como apoyo. La sociedad es muy cruel con aquellos que no estuvieron a la altura de sus expectativas, incluso con cosas que ayudaron a sus miembros. Entra en el cuarto reino y tu padre te tratará de manera diferente. El mundo también te tratará de manera diferente. Hijo, mi querido primogénito, sigue las lecciones de tu padre. Acepta las pastillas y elixires que te ofrece. No es una cadena, sino un trampolín. ¿No temerá que me rebele contra él? ¿No querría mantenernos a raya? Preguntó Edison y su madre se rió entre dientes. ¿Crees que tu padre teme tu fuerza? Dijo Ellie. Si pudieras hacerle temer tu fuerza, habrías ganado. Dale a tu padre la oportunidad de ser tu entrenador y maestro. Puede que sea un padre terrible, pero está lejos de ser un cultivador terrible. Como solían decir los viejos sabios, tomamos lo bueno y descartamos lo malo. Edison miró a su madre y soltó uno de los suspiros más largos jamás vistos. Lo intentaré, madre. Intentaré. La facilidad con la que Edison suavizó su postura hizo que Tundra sintiera ganas de darse patadas. Debería haberle pedido a Ellie que hablara con él antes. En verdad, algunas palabras tienen que venir de la persona adecuada. Celestia. Celestia meditó en la tranquilidad de su propia parte, cuando sintió la presencia de otro. Marín. Parece que la veo más a menudo, Lady Asteart. ¿Lo es? Dijo Marín, mientras se acercaba a los asientos del patio y se sentaba frente a ella. Simplemente estoy aquí por algo mucho más simple. ¿Y qué sería eso? Me gustaría hablar contigo sobre conocimientos de cultivación. Dijo Marín. No bromees, Lady Asteart. Ambos estamos en el mismo ámbito, ciertamente no estoy preparado para enseñarte. Nada tan complicado. Simplemente me gustaría empezar a intercambiar regularmente pensamientos de cultivación. Me resulta difícil hablar con los mayores o con los discípulos principales que están mucho, mucho más adelantados que nosotros.
En cambio, usted y ella probablemente estarían aproximadamente a mi nivel de comprensión. Celestia hizo una pausa e inmediatamente vio por qué. Si Marín intentara hablar con un discípulo interno del tercer reino, probablemente los asustaría y no sería una buena apariencia para ella. También sería vergonzoso si su falta de comprensión fuera descubierta por los discípulos internos, o por los discípulos centrales y ancianos mucho más avanzados. Por lo tanto, por eliminación, Celestia y ella eran sus únicas compañeras con las que podía hablar sin mucho riesgo. Entonces, miró a su compañera de profesión y se preguntó si debería ser mezquina e ignorarla. Ella debería ser mezquina. A ella tampoco le agradaba mucho Marín. Pero por el bien de la familia Fox, decidió dar un paso a la vez y le dio a la mujer una oportunidad. ¿Deberíamos empezar con un combate? Se preguntó Celestia. Marín se rió. No hay necesidad. Preferiría un juego de Go. Ir. Celestia frunció el ceño. Me temo que no tengo mucho conocimiento sobre el juego. Pero si tienes un juego... Marín sacó un juego de madera de arce de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Comenzó a ordenarlas y le ofreció a Celestia su parte de las piezas. ¿Negro o blanco? Negro, entonces. Dijo Celestia mientras recogía las piedras negras. Entonces es tu turno. Dijo Marín, mientras observaba a Celestia hacer su primer movimiento. Estuviste allí cuando Tundra dio su conferencia sobre los paralelos utilizados en el cultivo. Sí. Celestia repitió mientras elegía un lugar. ¿Qué entiendes al respecto? Marín dijo, e hizo su propio movimiento. Ella pasó a la ofensiva de inmediato. La pieza fue cercana y personal. Hay muchas partes de la conferencia, ¿a cuál te refieres? Celestia respondió. Se refería al cultivo como si el hombre cultivase una granja. Nuestros métodos de cultivo son simplemente las semillas que plantamos en nuestras almas, y de ellas crecemos nuestra fuerza. Has elegido quedarte en el cuarto a pesar de estar en la cima del cuarto, por lo que debes tener tu propia idea. Marín sondeó mientras ella hacía otro movimiento. El patio normalmente tranquilo fue ahora interrumpido por el sonido de pequeñas piezas circulares colocadas sobre el tablero cuadrado de madera de arce. Celestia hizo una breve pausa, su mente contemplaba tanto el siguiente movimiento a realizar como la pregunta de su oponente. Creo que ya sabes la respuesta. Dijo Celestia mientras decidía su siguiente paso. Tengo mi propia respuesta, pero estoy aquí para intercambiar notas. Marín sonrió. Una criada colocó una taza de té caliente en la pequeña mesa de té junto a ellos. ¿De qué sirven las notas de otro, cuando el cultivo es un paso que todos aventuramos solos? La granja en tu corazón y la granja en mi corazón están hechas de diferentes suelos y diferentes texturas. Lo que funciona para mí, no funciona para ti. Marín se rió entre dientes. Pero hay reglas. Principios. Hay plantas que no regamos. Hay plantas que requieren mucha agua. Hay plantas hechas para suelos blandos y aluviales, hay plantas hechas para suelos ricos y ricos en hierro. Pero, en última instancia, son plantas, y todas las plantas buscan el sol. Cuando la granja se expande, las semillas que plantamos antes se convertirán en la base de la siguiente. Respondió Celestia. Simplemente decidí dar un paso atrás y revisar si había tomado las decisiones correctas antes de seguir adelante. ¿Y has progresado? Marín respondió. No mucho, pero tampoco poco. Celestia respondió con un poco de molestia. A ella no le agradaba mucho Marín. Entonces la siguiente pregunta es la verdadera pregunta en mi corazón. Marín colocó una piedra en el tablero. ¿Hace tanta diferencia? Celestia pensó que eso era obvio. Una mirada entre ellos y los Core-discípulos fue toda la prueba que necesitaban. Dentro del mismo reino, están el cielo y la tierra. Los cielos del mismo reino pueden derrotar a las tierras de los reinos superiores. Así es como es. Pero intentó mirar a la quinta esposa y se preguntó si tal vez realmente no le importaba. Entonces depende de lo que quieras hacer con él. Marín sonrió. Puedo ver por qué le gustas tanto a Tundra. Realmente intentas seguir mi ritmo. Dime, si lo único que quisiera hacer es liberarme de todo esto, ¿importaría? Celestia cerró los ojos. No. Bien. Marina sintió. Entonces lo más probable es que llegue al quinto reino antes que tú. Ana entró en su habitación e inmediatamente se sentó en la silla. Padre. ¿Cómo es? Extraño. Repitió Ana.
Siento que tengo pensamientos sobre cosas no relacionadas que normalmente no tenía antes. Tundra asintió. Uno de los verdaderos dones de los talentos, al menos el que observó en otros cultivadores, era hacer conexiones entre cosas aparentemente no relacionadas. Era algo humano ver patrones en lo que a menudo parecen nada más que sucesos aleatorios. El reconocimiento de patrones es una forma de talento. Las habilidades de observación, observar cómo los cambios afectaban su cultivo y luego hacer la conexión entre la causa y el efecto, era un talento. Un cultivador tiene conocimientos generales, obtenidos estudiando manuales de cultivo y conferencias. Un cultivador también debe desarrollar un conocimiento personal de cómo funcionaban las cosas para él. El primero era como un hombre escuchando a un instructor sobre cómo montar a caballo. El segundo era un hombre que intentaba montar a caballo y aprendía a comunicarse con el caballo que tenía. Había reglas y principios, pero era necesario adaptarlos a la realidad. Entonces, asintió con la cabeza hacia su hija, complacido de que ella mostrara signos de que estaba funcionando. Bien. Entonces cultívate. ¿Qué debo hacer con todos estos pensamientos que tengo en mi mente? Preguntó Ana, pero inmediatamente se sintió avergonzada. Piensa en ellos. Tundra dijo normalmente. No todas estas nuevas ideas son útiles. Pero aún así debes prestarles atención, algunos de ellos te darán información sobre tu cultivación. ¿Es esto lo que experimenta la gente talentosa? Un poco. Los talentosos conectan pequeñas piezas para formar un todo. Miran un papel en blanco y pueden ver la imagen de lo que quieren crear. Algunos incluso pueden ver los pasos que deben seguir para crear la imagen desde cero. Para los que no tienen talento, el cultivo es un asunto solitario y árido. Para aquellos con talentos increíbles, las ideas parecen surgir de los actos más mundanos. Para alguien como Ana, esta sensación debe ser inusual. La diferencia entre alguien con mucha experiencia y alguien con mucho talento no es tan grande. El talento, en cierto modo, es solo una forma de experiencia. Es un indicio de qué hacer, que otro cultivador gana y acumula a través de la experiencia. Un hombre que pintó muchos cuadros sabe cuáles son los pasos que debe seguir para realizar un cuadro en una hoja de papel en blanco. Un pintor talentoso que nunca antes había pintado podría visualizar los mismos pasos y ejecutarlos para darle vida a su visión. Ana miró fijamente a su padre. Entonces estos pensamientos son los pensamientos aleatorios y perdidos que tiene alguien con talento. Son las pequeñas conexiones, el intento de la mente de vincular diferentes partes del mundo para formar un todo. Un cultivador en su viaje hacia el poder intenta formar una filosofía coherente del mundo. Esta filosofía luego da forma al diseño de su espíritu y alma. Es la expresión de su comprensión de la cultivación. ¿Hay alguna respuesta incorrecta? Infinidad. Se llama desviación. Tundra sonrió. Escuche estos pensamientos perdidos. Con el tiempo, elija aquellos que parezcan funcionar. Las ideas y los pensamientos son inútiles si no funcionan. Ana intentó canalizar los flujos de energía a su alrededor y Tundra pudo sentir pequeñas mejoras en el flujo de energía. Para ella, los efectos de la píldora fueron decentes. Validó su decisión de mejorar sus talentos a través de esos medios, y ahora necesitaba salir y obtener más recursos únicos. Pensó en su gol contra el Fuja. Los Fuja se aprovechaban de aquellos que se sentían impotentes porque habían nacido sin talento. Sin talento, ¿cómo podrían esperar enfrentarse a cultivadores más fuertes que ellos? Es común afirmar inmediatamente que algo anda mal en la sociedad de cultivo y que a los fuertes se les podría permitir pisotear a los débiles. Pero Tundra se preguntó por el otro problema. ¿Por qué es necesario el talento para el poder? ¿Podría ofrecer un camino a aquellos sin talento para que sean cultivadores a la par de aquellos con talento? ¿Podría igualar las oportunidades para todos? Volvió a observar la ligera mejoría de Ana y decidió que su próxima misión inmediata sería cazar algunas bestias espirituales del sexto reino. Eso debería darle los materiales necesarios para píldoras más poderosas, ayudar a su secta y luego comprar un barco volador. Capítulo 29. 11 meses después de la regresión. La tormenta de nieve no amainó. Nieve y granizo llovieron a su alrededor, y se estrelló contra la pequeña sombrilla de fuego creada a partir de un artefacto protector. La puerta a las cuevas Corazón de Nieve está justo delante. Dijo la Tundra. El Elder Severian, el discípulo principal Yavin y la discípula principal Julia caminaron detrás de él.
Todos vestían túnicas gruesas, con capuchas igualmente gruesas para cubrirse las orejas, guantes y botas. El clima era severo y gastar energía espiritual para protegerse del clima natural significaría que se agotarían incluso antes de llegar a las puertas. ¿Cómo controló el templo Ailstorm estas cuevas todo este tiempo? Se preguntó Severian. Es indefendible. Tundra se rió. Pero ¿por qué impugnar el reclamo cuando es difícil establecer un puesto de avanzada adecuado sin gastar mucho dinero o recursos? En la mayoría de las cosas en la vida, era una cuestión de dinero o habilidad. Un puesto de avanzada ciertamente sería posible, especialmente si un maestro de formación del séptimo o octavo reino creara una formación protectora suficientemente robusta y una formación de teletransportación de corto alcance entre el puesto de avanzada y la sede del templo de Ailstorm. Pero el templo Ailstorm no era ese tipo de secta lujosa. Eran un grupo bastante humilde de monjes que preferían el cultivo solitario, aunque su antiguo maestro era un hombre digno de un tremendo respeto. Desafiaron la tormenta de nieve y pronto llegaron a una antigua puerta de piedra. Solo había un hombre calvo parado allí. Saludos, maestro Zorro. En nombre del maestro del templo de Ailstorm, yo, el Elder Husahoen, les doy la bienvenida a las cuevas del corazón de nieve de Ailstorm. Tundra se inclinó suavemente ante el hombre, probablemente estaba en el sexto reino inferior, y si no se equivocaba, Husa era el segundo al mando. Saludos, Elder Husa. Es un honor conocer al gran Earthfreezing Fishmaster. Husa se rió. Viejos apodos, no reavivemos viejas historias y aburramos a los jóvenes. Primero déjame aclarar los detalles secos. Las cuevas del corazón de nieve son el hogar de las bestias espirituales del quinto y sexto reino de los elementos agua Yan, agua Yin, tierra Yan y fuego Yin. Permitimos el libre acceso a las cuevas corazón de nieve, pero pedimos que no se cacen más de 20 bestias espirituales del sexto reino. Cualquier exceso será penalizado con un impuesto adicional. Por supuesto, si alguien más poderoso viniera, no se podría hacer mucho para detenerlo. Tundra hizo una reverencia de todos modos. Haremos todo lo posible para cumplir. El mayor asintió. No se preocupen, si se trata de una emergencia o hay vidas en juego, ese impuesto se puede discutir más a fondo. Tundra hizo una reverencia. Agradecemos al templo Ailstorm por su generosidad y sabiduría. No es mucho. Si tienes tiempo, Lord Fox, ven a visitar Frostile City. Nuestro maestro de secta escuchó muchas cosas maravillosas sobre ti y le encantaría conocerte. Tundra se rió entre dientes ante la invitación del anciano Husahoen, pero aún así juntó las manos y se inclinó respetuosamente. Ah, no me atrevería a imponerme a vuestra hospitalidad. Esto ya es suficiente para nosotros. A nuestro maestro le encantaría intercambiar algunos consejos de alquimia y tal vez haya algo que puedas hacer por nosotros. El anciano continuó. Tundra captó la indirecta y, naturalmente, asintió. Si el maestro insiste, naturalmente me daré tiempo. El Elder Husa del templo Ailstorm sonrió. Entonces esperaremos tus buenas noticias. Viaja rápido y que tu caza sea fructífera. Fue bastante fácil encontrar las bestias del quinto y sexto reino. Tundra Fox se sentó en una esquina mientras Yavin y Julia intentaban arrebatarle la victoria a una bestia espiritual de agua Yin del quinto reino, un gigantesco mono de hielo. El agua Yin no siempre expresaba su forma como hielo, pero era lo suficientemente común como para que la mayoría de los cultivadores entendieran el hielo como agua Yin. Tanto Yavin como Julia estaban bien equipados para el viaje, prepararon un completo conjunto de armas y píldoras elementales de tierra para contrarrestar las bestias espirituales elementales de agua fuerte, por lo que deberían encontrar ventajosa esta batalla. Parece que están listos. Tundra le dijo a Severian que estaba sentado a su lado. Quinto. Repitió Tundra. Deberían ser nombrados ancianos si ascienden al quinto nivel. Severian miró pensativamente antes de responder. Sí. Ellos deberían. Me preocupan las recientes interacciones de Yavin con las dos jóvenes. El regresor sonrió. Yavin Relaxe aceptó su sugerencia y de hecho tuvo algunas citas con las dos mujeres de la familia Blacksore y, sorprendentemente, pareció disfrutar de una interacción decente y relajada con las dos mujeres. Tundra pensó que era un avance bastante positivo para él. ¿No le estamos dando aún más influencia a la familia Blacksore? Se preguntó Severian. Tundra sonrió. Posible. Si Yavin realmente cree y obedece las órdenes de su futuro suegro.
Pero supongo que lo que sucederá es que las sospechas y las tensiones dentro de la familia estallarán, el heredero legítimo se sentirá amenazado por un cuñado tan poderoso y no se atreverá a hacer nada a medida que aparquemos más y más de sus activos comerciales bajo el control de Yavin. ¿Y por qué Yavin? Dijo Severian, pero inmediatamente se dio cuenta de la influencia que Tundra tenía sobre el discípulo más joven. Veo. Yavin estará en deuda contigo por los suministros de cultivo que la familia Blacksore nunca podrá proporcionarte. ¿Crees que él preferiría estar de tu lado que de su suegro o su cuñado, porque fácilmente lo sobreviviría si llega al quinto o sexto reino? Sí. Tundra sonrió. Unos pocos miles de años podrían cambiar muchas cosas, pero ¿qué es eso? Fácil para ti decir. Severian dijo con una sonrisa. ¿Y Julia? Me gustaría ayudar a 3 de nuestros discípulos centrales a ascender al quinto, o al menos, allanar el camino para que desafíen la tribulación del quinto. 3. Oms. Agnia. Dijo la Tundra. Debería poder hacerlo una vez que rompa el séptimo reino en unos meses más. Agnia. Repitió Severian mientras los fuertes vientos y las tormentas de granizo golpeaban sus escudos protectores. Supongo que a ella le iría bien como anciana. Ella podría ayudarme con mis deberes externos, su disposición es la adecuada para ello. Yo también lo creo. Dijo la Tundra. ¿He descuidado a alguno de los otros discípulos principales? La secta tenía 10 discípulos principales, 20 discípulos internos y 50 discípulos externos. Después de los recientes esfuerzos de reclutamiento, los discípulos externos aumentaron a unos 60. No todos los core discípulos eran tan talentosos o experimentados como el resto, pero en última instancia, Tundra pensó que tenían una buena selección de core discípulos en todos los atributos elementales primarios. El mayor pensó por un momento y se encogió de hombros. Negligencia es una palabra difícil de evaluar. ¿Qué es? Tundra estuvo de acuerdo, su mente pensó brevemente en sus hijos. Lo que para uno es descuido es el amor duro de otro. La gente era difícil en ese sentido. Como dicen, un solo tipo de arroz alimenta a 1000 tipos de hombres. Los 2 discípulos centrales trabajaron duro. Luchar contra un reino de mitad del quinto debería ser fácilmente factible para los 2. Pero los 2 discípulos centrales pelearon muchas batallas y ambos estaban exhaustos. El maestro de la nieve verde pensó que lo habían hecho bien, para su nivel. Tomó un tiempo, pero el intercambio de movimientos finalmente llegó a su fin. Tanto Julia como Yavin rompieron con éxito las defensas del mono de hielo, y las ardientes garras de fuego de Yavin perforaron el pecho de la bestia, mientras que la lanza de Julia atravesó el cráneo del mono de hielo. Deberías hacer eso. Una buena caza. Buen trabajo, ambos. Tundra aplaudió. Cosechemos el cuerpo en partes. Durante lo que fueron 2 semanas, cosecharon un total de 19 bestias espirituales en el quinto o sexto reino. Fue una cacería exitosa y el grupo de 4 se preparó para descender de las tormentosas montañas. La casa del templo Ailstorm era una fortaleza construida en las paredes de una gigantesca montaña de hielo. Sus muros y torres fueron talladas en hielo antiguo, aparentemente el hielo no se ha descongelado durante al menos 16.000 años, y Tundra podía sentir las poderosas formaciones de energía que protegían el templo. Saludos, señor Zorro. ¿Una cacería exitosa? El Elder Husajoen del templo Ailstorm ya estaba en las puertas cuando se acercaron. La presencia de Tundra probablemente era inconfundible, y debieron haber sentido que su grupo se acercaba hace unos días. Tundra le tomó la mano y le devolvió el saludo. Tan exitoso como esperaba. Espero que no seamos imponentes. Si somos una molestia, no nos importa llegar en un momento más oportuno. De nada. Nuestro maestro nos extendió la invitación, ¿cómo podríamos atrevernos a considerar su presencia como una molestia? Dijo Husa con una risa superficial y bien practicada. Por aquí, por aquí. Nuestro maestro ya está ansioso por conocerte. Oh. Entonces no le haré esperar. Dijo Tundra, y se preguntó qué quería el viejo maestro de Ailstorm. Ni siquiera recordaba haber conocido al anciano en su primera vida, y si no se equivocaba, murió durante algún ataque al templo de Ailstorm. Era una de esas cosas confusas a las que deseaba prestar más atención. Los edificios más nuevos del templo del granizo fueron todos tallados en el hielo de la montaña y luego revestidos con una especie de madera y piedra resistentes al frío. Al pasar por los edificios más llamativos, los edificios más antiguos tenían un diseño mucho más humilde.
Hecho de piedra erosionada y madera simple, era como si el lugar viniera de hace mucho tiempo. Tanto Yavin como Julia miraron a su alrededor con probablemente 1000 preguntas que querían hacer, pero ninguna salió de sus labios. Sería descortés. No cuando uno apenas es un invitado y ni siquiera ha saludado al maestro de la secta. Jusajoen los guió e incluso los caminos cambiaron de piedra a tierra. Finalmente, llegaron a una sencilla cabaña ubicada en la esquina del templo y los condujeron a través de una sencilla puerta de madera. Tundra inmediatamente sintió los efectos de una distorsión espacial cuando cruzaron la puerta. Dentro de la cabaña había una sala de recepción grande pero sencilla, donde un hombre delgado con rasgos muy sencillos estaba sentado en el trono. Maestro de secta, presento a Lord Tundra Fox, maestro de secta de Nieve Verde, y su grupo, el anciano de secta Lord Severian Grey, y los discípulos principales Yavin Redarse y Julia Silverpearl. El hombre flaco no parecía viejo. En cambio, parecía un hombre estudioso de unos 30 años. Había algunos pergaminos y libros en su regazo, que rápidamente desaparecieron en su bolsa espacial. Se puso de pie y sonrió. He querido conocerte desde hace bastante tiempo, Lord Tundra Fox. Tundra hizo una reverencia. Saludos, maestro de secta. ¿Cómo deberíamos dirigirnos a usted? Ah. Sí. A veces me llamo Ugras Salhuk. Por favor, acércate y siéntate. Saludos, señor Salhuk. Tundra respondió y sus 3 subordinados hicieron lo mismo. Espero que nuestra presencia no haya perturbado sus estudios. Estaremos encantados de conseguir una compensación por nuestra estancia de estos días. Lord Salhuk se rió. Ah, las formalidades de un encuentro entre pares. Lord Fox, ¿puedo llamarte Tundra? Tanto Yavin como Julia se miraron el uno al otro, sin saber cómo comportarse. ¿Fue un intento de insultar a su maestro de secta hablándole como si fuera un joven? Pero Tundra no se ofendió y sonrió. Su paciencia ante comportamientos tan extraños solo ha aumentado con la experiencia. Fue una cosa pequeña, cuando uno da un paso atrás. No es un problema, Lord Salhuk. Es raro y una gran oportunidad para mis jóvenes conocer uno de los pilares regionales. Ugra Salhuk se levantó y luego desapareció. De repente estuvo frente a Yavin Redarse y miró fijamente a Yavin. Tundra pudo sentir el corazón de Yavin congelarse de miedo y cómo su piel palidecía. Interesante raíz espiritual elemental dual, Lord Salhuk se tocó la barbilla, como si pensara pensativamente. Y, sin embargo, ninguno de los conflictos habituales de mezcla elemental. De hecho, eres un maestro experimentado, Tundra. El maestro de secta se rió. Estimó que Lord Salhuk estaba firmemente en la mitad del séptimo reino, solo por esas repentinas ondas cuando avanzó. Hago lo mejor que puedo. Mi mayor escuchó una historia interesante en los rumores. Dijo Lord Salhuk, y de repente volvió a su silla. Parece afirmar que estuviste allí cuando los cultistas atacaron la secta del trueno escarlata. Severian hizo todo lo posible por no reaccionar. Tanto Yavin como Julia no estaban al tanto del movimiento de su maestro durante ese tiempo, por lo que esto también fue una noticia para ellos. Tundra asintió y por dentro se preparó para una respuesta. Inmediatamente sopesó la posibilidad de que Ugra Salhuk fuera un agente de Fuja. Sí, lo estaba. Entonces debiste haberlo sentido. Aquellos que adoran al dios insecto. Tundra sintió una intensa y estudiada mirada. Ugra Salhuk estaba usando todos y cada uno de sus sentidos con él. La habitación se sentía fría y, en ese momento, los 2 discípulos principales se estremecieron. De repente, sus ropas se sintieron duras como el hielo, mientras el peso de la presencia de Lord Salhuk presionaba contra la de Tundra. Probablemente fueron solo unos segundos, pero los 2 discípulos principales ya sintieron que debían disculparse. Sí. Dijo Tundra con calma, y calculó que probablemente Ugra Salhuk sería amigable. La pregunta inquisitiva era seria y sintió la intención del señor de lanzar un ataque. Tundra estaba bastante seguro de que no perdería. Podrían estar detrás de esto. ¿Qué se llevaron? La pregunta que vino después fue gélida. Una lanza que dobla la realidad de origen desconocido. Tundra respondió no con palabras, sino con una transmisión espiritual dirigida a la mente del señor Ugra Salhuk. Pudo bloquearlo, pero no lo hizo. La presencia opresiva desapareció instantáneamente y Tundra sonrió. ¿Obtuviste lo que querías, Lord Salhuk? Sí. Lord Ugra Salhuk mostró una gran sonrisa. El hombre que susurra merece una buena paga por esta noticia.
Me encuentro un poco preocupado. Tundra se preguntó quién más sabría esto. No. Todos los agentes que tuvieron conocimiento de este incidente se han retirado. Salhuk dijo con un toque de tristeza. Tundra miró fijamente a Severian y se dio cuenta de que Lord Ugra Salhuk era probablemente uno de los peces gordos dentro del hombre susurrante. Pero no importa, no importa. Por favor, siéntete libre de conocer a mi gente. Son amigables y algunos incluso pueden seguirte a casa. Tundra se rió entre dientes ante la oferta. Estoy lleno. Puede que lo seas, pero ¿y tú, Lord Grey? He oído que también estás soltero. Para un anciano en el Quinto Reino, sería bueno para nuestra sociedad si transmitiera su sangre buena y talentosa a la próxima generación. Severian apretó respetuosamente. Estoy contento con mi estado, Lord Salhuk. Ah, bueno. Lord Salhuk se rió y miró a los discípulos centrales. Bueno, Jusa, tal vez podamos organizar una pequeña sesión para que nuestros discípulos centrales intercambien consejos con nuestros dos jóvenes invitados. Jusa Joen aplaudió alegremente. Esa es una excelente idea. Lo organizaré de inmediato. Julia y Yavin se miraron y se preguntaron en qué se habían topado. Luego miraron a Tundra y sus ojos le suplicaron ayuda. El maestro de la secta regresora se rió entre dientes. Si nuestros anfitriones quieren intercambiar consejos, entonces mis dos jóvenes, deberían hacer todo lo posible para entretenerlos. Ellos tragaron saliva. Lord Salhuk apareció de repente junto a Tundra con varias botellas de vino. ¿Bebés, Tundra? Mientras los jóvenes tienen algo de fuego en la sangre, tal vez nosotros, los viejos, deberíamos charlar en privado. Tundra miró a Severian. Es probable que no les sufra ningún daño. Severian, ¿te importaría cuidar de nuestros dos jóvenes? Déjamelo a mí. Lord Salhuk sonrió. Ven, tengo un lugar agradable donde podemos beber y hablar. Capítulo 30. Detrás de la vieja cabaña, y subiendo unas escaleras hechas de hielo antiguo, había una glorieta que dominaba la totalidad del templo de Ailstorm. Aquí los vientos eran extrañamente suaves, como si no fueran los duros y fríos vientos de las tierras altas. Había suficientes botellas de vino de arroz en la mesa pequeña para alimentar a un grupo de 200 personas, pero al final, el maestro de secta solo eligió una. ¿Recibiste la convocatoria imperial? Preguntó Lord Salhuk mientras se sentaba y luego preguntó algo más. ¿Prefieres el juego de Gowosh Yankee? En realidad, pensé que eras una persona que le gustaba jugar, pero ahora parece que te gustaría jugar juegos con dados. Tundra se rió, un poco divertida. Jugaba a ambos, pero era cierto que en sus últimos años prefería pasar el tiempo con juegos de azar. Incluso si la oportunidad fuera más bien una ilusión. Empecemos con Xianti, y luego podremos jugar al Go después de eso. Entonces, la convocatoria imperial. Dijo el señor Salhuk. Espero verte allí. Tundra no recordaba haber visto a Lord Salhuk allí. ¿No lo reconoció entonces? Tundra se concentró en sus piezas por un momento y luego, cuando miró hacia arriba, vio a una persona diferente sentada frente a él. Era un hombre mucho mayor que parecía frágil y flaco. Su piel era fina y manchada, y tenía un aura más tenue y débil. Este hombre, realmente lo reconoció. También eres el alquimista del templo Ailstorm. En esta forma, soy el anciano de alquimia, Nuan Balhuk. Su cultivo fue instantáneamente suprimido, como si solo estuviera en el Quinto Reino máximo. Tundra se dio cuenta de que había subestimado significativamente a Lord Salhuk y reevaluó internamente su nivel de poder en algún lugar alrededor de la mitad del Octavo Reino. Este tiene ojos pero no pudo ver al maestro. Dijo la Tundra. Están allí, en el palacio, y están tratando de hacer algo con la princesa. Dijo el frágil anciano. El corazón de Tundra dio un vuelco mientras su mente conectaba los puntos con sus recuerdos anteriores de cómo el palacio imperial cayó en manos de los Zuja. Si los Zuja se infiltraron en el palacio a lo largo de siglos y milenios, era posible que el propio gran emperador, incluso si estuviera en el 10º reino, recibiera información falsa y, por lo tanto, fuera tomado desprevenido. Casi todos los habitantes del 10º reino eran personas increíblemente poderosas, y era cierto que generalmente no consideraban nada en el mundo como una amenaza digna. Hasta la última etapa de las infestaciones de Zuja, la mayoría de los habitantes del 10º reino no creían que hubiera mucho que pudiera amenazarlos. Miró al alquimista y se dio cuenta de algo más.
El hombre que estaba frente a él se sentía diferente, no, solo a esta distancia podía darse cuenta de que algo andaba mal. La forma del hombre frente a él estaba vinculada a otra parte. Miró brevemente en dirección a los débiles hilos de energía que solo podía ver de cerca, pero luego se dio cuenta de que podría revelarse. Pero lo atraparon de todos modos. El alquimista lo miró fijamente y luego se echó a reír. Impresionante. Escuché que tienes bastante talento, pero parece que tienes mucha más profundidad de la que aparentas. Has descubierto algo que nadie en mi secta sabe. Hay que tomar medidas especiales para enfrentarnos a nuestro tipo de enemigos. Los ojos de Tundra se entrecerraron. Los ataques al templo de Ailstorm ahora tenían sentido. Los Zuja estuvieron luchando y moviéndose en secreto todo este tiempo porque tenían que contrarrestar las sectas que trabajaban en su contra. Miró y de todos modos hizo un movimiento en el tablero Xianqi. ¿Cuánto tiempo ha durado esto? Por siglos. Dijo el alquimista. Incluso ahora no conocemos la profundidad de su fuerza. Tundra quiso decir, pero decidió no hacerlo. Él simplemente asintió y fingió ignorancia. Debería tenerlos en cuenta. Sé cauteloso. Es posible que ya hayan llegado a su organización. Entonces la verdadera razón por la que te llamé aquí. Cuando llegue el momento, ¿puedo pedirte que luches por nosotros? El regresor suspiró. La próxima pelea entre el príncipe heredero se librará de esta manera. Hasta el día en que fallezca el actual emperador y un nuevo príncipe heredero ascienda para poseer el regalo del verdadero dragón dorado, los príncipes saldrán a reclutar a las sectas, y las sectas tendrán que elegir. Los dos maestros de secta no se miraron y continuaron moviendo sus piezas de ajedrez en el tablero. Abajo, hubo un intercambio improvisado entre Yavin y uno de los principales discípulos del templo Ailstorm. Fue un evento que recordó, hubo algunas guerras y batallas, pero finalmente el príncipe al que apoyaba estuvo entre los primeros en morir, por lo que se retiraron y luego él cambió su lealtad al príncipe apoyado por el patriarca Dragón Blanco. Había 5 príncipes en carrera, y en la primera vida, fue el príncipe Yao, el cuarto príncipe que ascendió para ser el nuevo emperador. Pensó que el príncipe Yao era demasiado tonto para el papel, pero no era nadie. Príncipe Gomerl, el primer anciano y supuesto sucesor natural, pero su cultivo e intelecto han sido cuestionados. El príncipe Gomerl fue apoyado por la secta Flaming Phoenix, pero de alguna manera el Flaming Phoenix decidió abandonarlo antes de la batalla final. Se rumoreaba que el príncipe fue asesinado por el patriarca Dragón Blanco del Templo del Dragón de Nieve, aunque nadie tenía pruebas del ataque. Príncipe Kaorl, el tercer príncipe y al que Tundra apoyó en su primera vida. El príncipe Kaorl murió bastante rápido, y en aquel entonces Tundra todavía estaba en el final del sexto reino, por lo que no era lo suficientemente importante como para que valiera la pena preocuparse por él. Todos los partidarios del príncipe Kao desertaron y se pasaron a las distintas facciones. El príncipe Yaorl, el cuarto príncipe y el apoyado por el patriarca Dragón Blanco. No recordaba haberlo conocido al principio, pero el emperador Yaorl era un personaje extraño y estaba bastante contento de haber muerto unos 1000 años después de su reinado. El príncipe Zengarl, el 10º príncipe y otro don nadie que murió prematuramente. El último competidor importante fue el príncipe Mingarl, el 11º príncipe y posiblemente el más talentoso de los 5 príncipes. Tundra recordó que contaba con el apoyo de otra gran secta, Brick Spit. Al final, las sectas menores tuvieron que unirse y elegir un bando. Solo las otras grandes sectas y sus pretendientes lograron abstenerse de todo el conflicto, ya que no eran enemigos con los que nadie pudiera permitirse el lujo de enemistarse. Por ahora, Tundra y la secta Nieve Verdant tendrían que seguir el juego. Una gran secta como el Templo del Dragón de Nieve tenía ancianos del 8º o 9º reino que podían aplastarlos con bastante facilidad, por lo que si venían de visita junto con su príncipe, tendrían que darles espacio. Ten cuidado con el príncipe Yaorl. Quienes lo rodean están aliados con los insectos. Tundra se quedó helada. Esperar. ¿Oms? No lo sé. Están bien escondidos en este grupo y no manifiestan ningún signo de que estén comprometidos. El maestro de secta colocó una pieza sobre la tabla de madera, con un sonido de clic bastante fuerte. Veo. ¿Intentaré mirar hacia afuera? No. Advirtió el maestro de secta. No ahora, y no solo. Hay quienes entre nosotros todavía utilizamos nuestros canales secundarios para asegurar alianzas. Tundra ahora era parte de sus planes, y miró al frágil anciano. No.
No puede dejarse arrastrar por su apuesta, incluso si fuera la correcta. No. No puedo estar allí para luchar por ustedes, pero estoy dispuesto a ayudar de otras maneras. Por un momento, los dos se miraron como si se estuvieran evaluando. Pero el maestro del granizo cedió. Supongo que enviar a un alquimista talentoso al frente es un desperdicio de talento. Me parece bien. Encontraré formas de mantenerme en contacto. El regresor asintió, pero luego se quedó mirando. ¿Quiénes son? ¿Por qué estás interesado en ellos? El maestro de Ailstorm se rió y luego su rostro se contrajo de ira. Ellos son mis enemigos. Tundra miró a su compañero y se preguntó qué lo causaba. ¿Hay alguna historia que deba saber? Adivina. El regresor miró al hombre que tenía delante. Esta era su forma disfrazada y, sin embargo, sentía una emoción cruda. Se siente personal. Todos los rencores y enemistades son personales. ¿Te sientes enojado con un hombre que golpeó a uno de tus sirvientes? ¿Interferirías? Tal vez. Pero lo más probable es que no. Tundra respondió seriamente. ¿Por qué no? Pero ¿y si este hombre también te insultara a ti, como le dio un puñetazo a tu sirviente? Me gustaría. Pensó Tundra y se dio cuenta del ángulo del hombre. Porque estás involucrado. No solo estás involucrado, sino que fuiste atacado personalmente. El hombre te insultó, tal vez insultó a tu familia, o a tu orgullo, o algo que te importa. Todas las enemistades surgen de algo personal. Puede que haya sido algo intrascendente, como que una mujer que amas obtuviera el puesto 13 en un torneo en lugar del 12, pero si el tipo que pateó derrotó a la mujer hasta el puesto 13 la agredió mientras lo hacía, te enojarías. Porque hay un ángulo personal. Tundra cerró los ojos y se preguntó acerca de todas las enemistades que tenía. Era cierto que todo era personal. Un insulto familiar. Un atentado a su integridad. Su orgullo. Su reputación. Su talento. Cosas que le importaban. Fue cuando se dio cuenta de que complacer el insulto con una reacción solo empeoraba las cosas. El ciclo de insultos y ofensas no tuvo fin. Los cultivadores atravesaron insultos y enemistades y escalaron una montaña construida sobre los cuerpos de aquellos a quienes destruyeron. No era mejor. Cerró los ojos y solo suspiró. Ese es el suspiro de un hombre que se ganó muchos, muchos enemigos. Tundra se rió ante la astuta observación del hombre. Bien visto, pero solo lamento la naturaleza de los hombres de encontrar defectos unos en otros. Es irónico, ¿no? A pesar de todo el refinamiento y cultivo que hacemos para hacernos más fuertes, nuestro cuerpo y alma crecen, pero nuestra personalidad permanece estancada. Nuestros defectos están disimulados por nuestra fuerza, pero todo lo que se necesita es un insulto para abrirlos. Las capas de polvo no pueden reparar un defecto en la perla del alma. Tundra pensó en las perlas de las costas lejanas. Había una antigua historia popular de los mares orientales que creía que los marinos que una vez recolectaron estas perlas se convirtieron en los primeros cultivadores, inspirados por las almejas para cultivar algo tan hermoso dentro de ellas. Probablemente no era cierto, por supuesto. La historia real del cultivo fue un lío complicado sin origen conocido. Deberías hacer una visita al templo de la campana dorada. Puede que el gran abad sea un viejo loco, pero su sabiduría es profunda. Tundra pensó brevemente en el gran abad Unkai y recordó cómo lo conoció durante una de las grandes guerras anteriores con los Fuja. Inteligente. Centrado. Un hombre que deseaba que aún viviera en los momentos finales. El gran abad no estaba en el 10. Estaba un paso más abajo, en la cima del 9, y la campana dorada no era una de la gran secta, aunque a menudo se la conoce como una de las grandes sectas retadora. Tundra recordaba a Unkai como un hombre tremendamente tranquilo y, sin embargo, con un movimiento de dedo, un hombre capaz de ejercer una gran violencia. Un hombre que masacró a muchos pretendientes tontos como maestro del templo de la campana dorada durante siglos. Tundra se preguntó si el abad consideraba a Tundra una amiga. Tal vez no. Eran camaradas en la guerra, pero un amigo, no estaba tan seguro. Colocó su última pieza. Su oponente ganó. Fuiste suave conmigo. Tundra negó con la cabeza, pero lo hizo. Un poco. Ciertamente no. Pero no respondiste mi pregunta. ¿Cuál es tu enemistad con esta gente de insectos? ¿Qué más podría ser? Dijo el hombre que es tanto Lord Salhuk como el alquimista Balhuk. Es personal.
Estoy buscando un discípulo personal, alguien que pensé que tenía un potencial tremendo y, sin embargo, se corrompió ante mis propios ojos. Los últimos rastros de sus pasos terminaron en estos cultistas, y cuanto más cavamos, más encontramos escondidos. El hombre parecía distante, como si recordara un tiempo lejano. Como alguien en el octavo reino, podría vivir mucho tiempo, 50.000 años si no hubiera tenido desgracias, y podría haber sido hace siglos, si no milenios. Tundra sintió una rara punzada de conexión, mientras sus propios recuerdos de Celestia y la corrupción de su otro descendiente por parte de los Zuja afloraban. No sabía qué decirle a alguien que perdió a su familia. Un complicado cóctel de emociones, y él respondió tomando la copa de vino de arroz y esperando que el vino lo ahogara y desterrara los pensamientos a lo más profundo de su alma. Un momento donde no se dijo nada, pero aún así los dos se entendieron. Ambos bebieron unas cuantas tazas más cada uno. Cada taza se bebía de un trago, seguida de una mirada larga y distante, mirando en dirección a los terrenos del templo Ailstorm, pero sin centrarse en nada en particular. Lord Salhuk se transformó ante sus ojos, volviendo a su apariencia original, flaca y estudiosa. En lugar de jugar otro juego, recogió las piezas del Xianqi en su caja de madera y la empaquetó. Tengo algo para ti. Puede ayudarle a usted y a su familia. Ven conmigo. Tundra fue conducida más alto hacia un extraño agujero en la montaña, y dentro, Lord Salhuk recuperó una caja. Una pequeña caja que contiene 2 pastillas. Estas son la píldora True Frozen Steel y la True Frozen Fire Pill. Debería ayudarte a ascender más rápido. Necesitaremos fuerza en las próximas décadas y sé que ustedes pueden estar ahí. ¿Eran sus propias emociones tan fáciles de leer? Aceptó la pastilla y asintió. Este es un regalo de inmenso valor. El señor del templo del granizo suspiró. Pero es inútil para mí, y no hay nadie en mi secta que lo merezca. Mi elemento espiritual es el agua, así que si deseas devolverme el favor, podría beneficiarme de una píldora de nivel equivalente del elemento agua yan. Una inversión hoy. Una deuda a pagar en el futuro. Tundra hizo una reverencia y aceptó. Se levantaría más rápido y eso los ayudaría a ambos. Entonces considérelo un trato. Bien. Deberíamos ir a ver qué están haciendo nuestros discípulos. Fin del capítulo 30.